historia que permea toda la imagen de la máscara. Y pues sí, esencialmente está ligada como con cómo se ha desenvuelto la historia de la lucha libre en México, ¿no? Pero también creo que hay un valor tecnológico que viene de la mano, porque pues desde los 30 hasta la actualidad el desarrollo del textil ha ido modificándose y la tecnología ha ido cambiando, y esto también es algo que se ha aprovechado en la industria de la lucha para poder responder a las necesidades. No son lo mismo los tejidos que se utilizaban en los 30, que fue pues un periodo en el que hubo un desarrollo importante en la creación y en la innovación de telas artificiales y sintéticas, a el día de hoy, que pues siguen habiendo innovaciones en cuanto a nuevas telas, en cuanto a nuevas capacidades de los tejidos para relacionarse con el cuerpo y con la idea del vestir, ¿no? Entonces creo que además de lo histórico, las máscaras son una huella del desarrollo tecnológico de las piezas, también por un lado porque también en un sentido en que pues es un objeto de diseño, y creo que es algo que valdría la pena profundizar posteriormente, pero pues sí, en este sentido de identidad, es un objeto que tiene una cualidad estética, ¿no? Que no simplemente en esta idea de guardar un misterio y de hacer magia, en esta idea de guardar, de generar un misterio, pues hay un sentido de vistosidad, hay un sentido de generar una imagen estética y un desarrollo artístico del elemento de la escena, ¿no? Porque pues al final no solo es la lucha, sino es un espectáculo, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que rodean la idea de la máscara. Pues al final vamos a tener un espacio para preguntas también, que creo que va a ser interesante, y eso es lo valioso también de un conversatorio, ¿no? Que pues, el público también pueda aclarar ciertas dudas que tienen relacionadas con el tema. Y Chris, ¿cómo ha sido la evolución, o cómo te ha tocado vivir la evolución del coleccionismo de máscaras desde que tú empiezas, ¿no? Desde que te vuelves consciente de que estás haciendo una colección, ¿no? ¿En qué momento te vuelves consciente que estás teniendo una gran colección, un gran acervo? ¿Y cómo se vive ahora ese coleccionismo, ¿no? Porque si bien ahora creo que es más fácil acceder siempre ha sido fácil acceder a la máscara, pero también cómo de repente toma el valor, ¿qué es lo que hace que una máscara tome su valor? Bueno, te platico un poco. Yo empiezo a coleccionar, yo creo, por esta imagen de querer imitar a mis padres, y ahora que crezco, que soy más maduro, también creo que fue un grito desesperado mío de decirle a mis papás: véanme, yo también formo parte de esta familia. Y pues es difícil, ¿no? La verdad es que tú empiezas a coleccionar, empiezas a conocer a personas muy interesantes, fotógrafos, luchadores, promotores, y poco a poco, pues sí es difícil, pero a los 7 o 8 años a mí me gustaba mucho acompañar a mis papás al mercado. Había el antecedente de Plaza del Ángel, de Zona Rosa, era un mercado de antigüedades que se ponía en Polanco. Entonces ahí yo conozco al señor Arturo Ortega Navarrete, era un fotógrafo deportivo que por ciertas circunstancias él más bien se dedicaba a hacer cosas de imprenta, pero un día faltó alguien que tomara fotografías y lo mandaron a él, y él empezó a ser fotógrafo de deportes para la revista de Editorial Hit, que era Boxilucha, Clinch, estaba una revista también de béisbol. Entonces él le gustaba el fútbol americano, y ya pues se jubila, tiene un gran archivo, él ya no está, pero su familia sigue conservando ese archivo. Y cada sábado que íbamos ahí, yo me quedaba con él platicando. Me platicaba cosas de fútbol, de box y de lucha libre. Él fue el que me empezó a vender pues, fotografías, revistas, programas. Y la verdad es que para mí me emocionaba mucho. A mucha gente le llamaba la atención
que un niño supiera cosas de luchadores antiguos y no le interesara la lucha de los 80s, ¿no? De principios de los 80s. Para mí, pues se volvió un comprar. Yo empecé igual como les decía Arturo Ortega, me vendía de todo y mi colección empezó a ser de deportes en general. Pero empiezo yo a ver las luchas de WWF en la televisión, en televisión de paga, en ese entonces era Cablevisión, y pues veo a luchadores mexicanos como los hijos de Bori Guerrero, a Mando, a Héctor, a Chavo Guerrero, empiezo a ver a André Gigante, empiezo a ver a Ric Flair, a Hulk Hogan, y me empieza a gustar mucho la lucha. Entonces le digo a mi papá, oye, me gustaría ir a la primera vez que pisé la Arena México fue la despedida de Blue Demon en el 88, la primera despedida que tuvo, porque luego él regresa a exponer la máscara en Monterrey. Y pues para mí fue una emoción ir a la Arena México. La verdad es que a la edad de 12 años es una arena impresionante, súper grande. Me acuerdo perfectamente que mi papá me platicaba que mi abuela conocía a las personas de la taquilla de la Arena México porque una prima de ella se casó con el dueño del Circo Beas. Entonces pues yo emocionado dije, me van a dar unos super boletos. Mi abuela lo único que hizo fue llegar a la taquilla y decirme, da los boletos, y nos mandaron a la fila 20 y tantos. Entonces lo estoy viviendo ahorita como que entre lucha y lucha. En ese entonces se podía uno acercar al ring, pedir el autógrafo al luchador, no había esta pasarela, sino salían de los vestidores a la arena. Entonces yo salía corriendo a que me firmaran algo y me regresaba corriendo a mi lugar, pues estaba casi al final de la zona azul. Entonces mi primera máscara fue de juguete de Blue Demon afuera de la arena, ¿no? Entonces pues para mí era padre decir, tengo mi máscara de juguete. Cuando empiezo a tocar, a ver en mis manos las máscaras profesionales, sudadas, utilizadas, dije, no, de aquí soy, se acaban las de juguete y empiezo mi colección de máscaras profesionales. Gracias a Chivicas, que me dijo que yo lo conocí en la pista de la Revolución, era el fotógrafo de los aficionados. Y en esa parte que le dio que me gustaban las cosas antiguas, le dijo a papá, oiga, yo en Monterrey tengo algunas cosas, présteme para el boleto de camión para allá. La verdad es que mi papá y yo dijimos, somos muy ingenuos, nos va a transar la lana y nunca va a traer nada. Pero no, sí me trajo unas máscaras, que venía Canek, venía Tauris, venían máscaras muy muy padres, eran como unas 7 o 8. Y ahí fue cuando conocí, para mí, el valor de las máscaras luchadas, ¿no? Que al paso del tiempo, pues yo iba con los luchadores y les decía, oiga, por ejemplo, me acuerdo mucho al Villano III, que tuve oportunidad de conocerlo gracias a Hilario Valenzuela, de la revista Lucha Libre, me hizo una entrevista. Yo le decía a Arturo, oye, véndeme una máscara. Me dijo, es que yo no vendo máscaras, yo soy luchador. O sea, a mí me pagan por luchar, las máscaras son mías. Es parte de mi equipo, de mi indumentaria, de mi secreto. No se la doy a cualquiera. Y nunca me dio una máscara, ¿no? A pesar de la amistad que tenía con él, nunca me dio una máscara. Y después, yo creo que más o menos por el año 2001, 2002, cuando empieza la enciclopedia de máscaras, que es cuando mucha gente se da cuenta que existe el coleccionismo de máscaras. Aunque en Japón ya había desde los años 70, finales de los 70 en Estados Unidos, como que en México también se le empieza a dar esa oportunidad de coleccionismo y también una oportunidad a los luchadores de tener un ingreso extra, de poder vender sus máscaras. Y se volvió un boom. Yo me acuerdo cuando Místico estaba en su pleno apogeo en la Arena México, que luchaba Dr. Wagner vendía máscaras. Yo creo que iba a viernes a Arena México, vendía 10, 15 máscaras, ¿no? Es cuando realmente creo que uno se da cuenta el valor económico que puede tener una máscara. Pero vayamos más allá, el valor histórico de tener una máscara creo que es muy importante, y sobre todo
saber dónde se han utilizado. Por ejemplo, en mi colección se resguardan las 3 máscaras que ganó Fishman más importantes, que es el de Chicana, Cobarde y Faraón. Entonces también es parte, por eso al principio decía David, que yo más bien me considero un custodio o un guardián de la historia de la lucha. Bueno, nos podemos quedar aquí 3 horas. Horas y horas. Muchas gracias, Chris, por compartir esto. Creo que es rescatar eso y decir que tu trabajo creo que detonó también, como bien dices, la importancia, que se le dé la importancia al coleccionismo de máscaras. Y en este sentido, Gerardo, cuéntanos un poquito cómo estos factores de una máscara luchada, evidentemente puede tener sudor, puede tener sangre, está estirada, en fin. ¿Cómo estos factores afectan a una máscara una vez que el coleccionista la tiene? Puede irse degradando, el textil se va degradando por sí solo, no lo sé, pero ¿qué condiciones se pueden generar con estos factores químicos que puede tener la máscara, y cómo recomendarías tú o cuál es como tu opinión para conservarlos? Bueno, creo que es un tema que da para mucho, creo que es un tema muy amplio. En primer lugar, hablando sobre máscaras luchadas, cuando empecé a investigar un poquito sobre esto, me pareció un tema súper interesante, porque pues son prendas que por el hecho de estar usadas y por el hecho de tener desgastes por uso, son prendas que adquieren un valor económico totalmente distinto a las calidades de los materiales con las que fueron hechas, ¿no? Y voy a procurar no abordar muchos tecnicismos, porque pues no tendría mucho sentido. Quiero ser lo más claro posible, ¿no? Hablar sobre conservar un textil o conservar cualquier tipo de pieza tiene que ver, por un lado, con las condiciones internas, con las condiciones de los materiales con las que fueron hechas las piezas, pero por otro lado con las condiciones externas, con las condiciones de cuáles son los lugares y las formas en las que resguardamos los objetos, ¿no? Bueno, creo que empezando hablando sobre materiales, como ya lo decía, los materiales que fueron utilizados para elaborar máscaras, no sé, hacia los 30, 50, 60, son muy distintos a los materiales con los que se elaboran las máscaras hoy. Sin embargo, creo que una constante que hay es que existen materiales sintéticos y materiales como el cuero, o no sé, otras aplicaciones, porque también creo que, pues, tengo entendido que las máscaras varían mucho en función al uso, ¿no? No es lo mismo el diseño de una máscara que fue hecha para premiación que una máscara que fue hecha para lucharse, ¿no? Entonces podría decirse que las problemáticas siempre van a ser distintas en función a cómo fue hecha la pieza y las condiciones en las que está resguardándose, ¿no? Para los materiales sintéticos, que creo que es una bondad muy grande de que hayan sido las máscaras hechas con ellos, es que los sintéticos tienen, bajo ciertas circunstancias, mayor facilidad para conservarse que otro tipo de materiales que son como más naturales, como los algodones o los linos, que pues son telas que tienen más capacidad de absorción de humedad, más receptividad y mayor interacción con este tipo de agentes. Y sin embargo los materiales sintéticos pues tienen esta cualidad de ser bastante estables, ¿no? No sé, creo que los materiales sintéticos en las máscaras, hablando un poquito sobre telas, podría ser desde el puntini, que tiene que ver con todo este uso de telas como licras o spandex, que son holográficas, hasta telas como los lamés japoneses, que también determinan mucho las calidades, ¿no? No sé, en este sentido, los lamés japoneses creo que pues como tienen, bueno, siendo un poco
resumiendo un poco, creo que los tames japoneses están compuestos en mayor parte o por nylon o por poliéster, y pues estas telas tienen una mayor resistencia tanto física como química ante condiciones variables como humedad, temperatura, con respecto a otras como justo las telas elásticas como el spandex, que pues son hechas a partir de poliuretano, y pues este tipo de telas que son más propensas a daños por luz, que pues es justo una constante que tiene que tomarse siempre en cuenta para procurar la conservación. Pues no diría que solo de los textiles, sino de muchísimas piezas, es la luz, ¿no? La luz tiene una incidencia importante en los textiles, pero al mismo tiempo lo puedes ver en material fotográfico, en material hemerográfico, ¿no? Y bueno, creo que por un lado, hablando sobre almacenamiento, y creo que podríamos platicar de ello de forma más puntual si surgen las preguntas, el almacenamiento resulta también determinante en el cómo se conservan este tipo de piezas. Creo que hablando sobre máscaras, algo que es muy importante es procurar que estas estén en un soporte adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Es que se procure que mantengan su forma, ¿no? Algo que siempre es importante en los tejidos y en los textiles en general es que estas prendas no se deformen, ¿no? Y si bien los sintéticos son materiales que tienen una resistencia a la deformación muy alta, algo que hay que considerar es que, pues, si bien son objetos de diseño, son objetos que son hechos como específicamente para un luchador, y por ello implican un nivel de confección como hasta artesanal, podría decirse. Los materiales muchas veces son adquiridos de manera industrial, las telas son elaboradas de manera industrial, y pues estas industrias no siempre especifican los porcentajes de las fibras que componen sus telas, ¿no? Que pues no sé, podríamos pensar que de repente hay telas que tienen un 60% algodón y 60% elastano, y esto determina mucho las calidades, la duración de las prendas. Entonces son cuestiones que uno tiene que tomar en cuenta cuando conservamos este tipo de piezas, ¿no? Entonces diría que algo importante es que siempre se procure mantener la forma de las máscaras, esto porque pues de lo contrario corres el riesgo de que haya deformaciones, y por ende si hay deformaciones puede haber la presencia de arrugas, y pues todo este tipo de afectaciones a la postre. Y hablamos como de periodos que pueden variar también dependiendo de las condiciones en las que estés guardándolas. Se pueden formar rasgaduras, y bueno, también hay que entender que en este sentido todos los objetos tienen una duración, y hablando sobre objetos que son sintéticos y que tienen que ver como con una producción más actual, más contemporánea, muchas veces pues la duración no es la misma, ¿no? La calidad de los materiales con los que se fabrican los objetos hoy no responde al sentido en que otros objetos históricos fueron elaborados, ¿no? Que tiene que ver como con materiales que aspiraban a una duración mayor. Hoy en día los materiales y toda la dinámica de consumo que hay, pues inclina también a las industrias a que los recursos que elaboran tengan una duración distinta, ¿no? Entonces son cuestiones que uno también tiene que tener en cuenta, como el conservar, que por más que conserves, todo tiene un periodo de vida. Retomando lo que tú estás diciendo, yo creo que el grave problema en la fabricación de máscaras es que es una fabricación artesanal. El artesano, el mascarero, yo creo que nunca se hizo todas estas preguntas o estas interrogantes que tú estás haciendo. El problema es que el mascarero hace las máscaras, uno, dependiendo del material que tenga en sus manos; dos, dependiendo de lo que le pida el luchador. O sea, no hay pues yo creo que sí estaría muy interesante que los artesanos mascareros tuvieran este tipo de conocimiento.
Ellos lo que hacen es fabricar conforme a lo que le piden, conforme a lo que tienen en sus manos. Te pongo un ejemplo, más o menos por el año 2000, 2001, alguien se dio cuenta que la licrapiel era muy vistosa y que era muy llamativa. Entonces de repente todos los luchadores empezaron a hacer máscaras de licrapiel, como Black Warrior, como el Dr. Wagner, como muchos luchadores. Y esas máscaras, pues lamentablemente yo creo que ya son muy pocas las que existen, porque la licrapiel se empieza a hacer polvo, se desmorona, y entonces es chistoso que una máscara de los años 30 todavía siga con nosotros y ese tipo de máscaras ya no existen, ¿no? En los años 70 el anime japonés pues fue muy vistoso. Creo que por ejemplo en Japón los coleccionistas buscan mucho ese tipo de telas de máscaras, y lamentablemente se acabó su fabricación y pues ya dejaron de fabricarse ese tipo de máscaras. Creo que también, o sea, la duración de las piezas depende mucho también de los recursos con los que contemos, ¿no? A veces ni siquiera las instituciones cuentan con los medios idóneos para poder conservar las cosas de la manera más prístina, ¿no? Y cuando lo llevamos a una colección particular, pues es más difícil, y también, pues, o sea, uno también tiene que reconocer las limitantes que uno tiene pienso que como coleccionista, ¿no? Y como conservador también. No sé, sin embargo, creo que siempre existe, creo que siempre uno puede procurar las medidas, si no perfectas o idóneas, mínimas, para poder mantener en buen estado su colección. Creo que eso siempre es posible, y creo que, pues sí, los masqueros responden mucho a las necesidades de cada luchador, y creo que en ese sentido es perfectamente comprensible, ¿no? Porque a veces, pues, no es tanto el elaborar las máscaras para que respondan a durar siempre o a durar 100 años, ¿no? Sino más bien a que sean un objeto vistoso, a que sean un objeto que permita que el luchador se identifique, a que entre como en una dinámica también del símbolo, ¿no? Porque pues como también la exposición de ahí abajo habla, pues las máscaras son símbolos, ¿no? Y creo que pues no siempre, o sea, esos símbolos no siempre van a estar como latentes a perdurar por siempre, ¿no? Y creo que en la misma dinámica de cómo se desarrolla la lucha libre, pues está implícito eso, ¿no? También quiero hacer una mención, porque Gerardo, como especialista en textiles, tampoco es especialista en lucha libre. Entonces lo pusimos a estudiar estos días, aceptó la invitación con muy poca antelación, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por todo eso que nos estás compartiendo. Y el tema de tu colección, el tema de los museos, creo que también es importante, y quiero un poco tocarlo. Tienes también tus anécdotas con el maestro Carlos Monsiváis, que eso también es bien interesante, de cómo te has hecho de estos artículos. ¿En qué momento, Cris, cuando tú empiezas a darte cuenta que tienes una gran colección, que la demás gente de las instituciones empiezan a darse cuenta que tu colección tiene un valor muy importante, no solo monetario, sino histórico? ¿Cómo empieza este proceso y cómo te vas dando cuenta que no es solo prestar la máscara y venderla en una bolsa? Alguna vez me contaste una experiencia, ¿no? De, sí, toma ya mi máscara y me la regresas, y no hubo una dictaminación, no, tal vez tú nunca supiste si esas máscaras regresaron en el mismo estado que tú las prestaste. ¿Cómo estás viviendo ahora eso, y cómo, ahora que varias de tus piezas están aquí en la exposición de abajo, cómo empiezas tú a tomarle ese valor y ese respeto, y cómo también exigirlo en el momento en el que tú le estás prestando tus máscaras, ¿no? Claro, mira, yo creo que para mí el darme cuenta, o ese parteaguas de decir mi colección vale mucho históricamente, fue cuando fue la exposición en el Museo del Noreste de Monterrey. Creo que ese fue en 2013, fue un parteaguas para mí, porque antes yo decía, pues qué padre que tu colección sea exhibida, qué padre que tu colección vaya a algún lado, pero no sabía o no tenía realmente, o le daba el valor que tenían las cosas.
Te pongo un ejemplo, una vez un amigo, bueno, no sé si sea mi amigo, era un chavo que le decían Chop, y entonces pues yo creo que cometía muchos abusos, ¿no? Y me dijeron, vamos a hacer una exposición aquí muy cerca, el 16 de septiembre había un bar que se llamaba Los Vecinos, pues estoy hablando más o menos como por el 2009, 2010, y yo dije, sí, qué padre, se van a exhibir y todo. Cuando fueron por ellos, ahí sí tenían toda la disposición para recoger las cosas. Cuando se las pedí, de verdad, me las devolvieron en una bolsa de esas grandes de basura. Pero uno, pues estaba emocionado porque se iban a exhibir. Lo mismo fue, no sé, en el Museo del Chopo, cuando fue todavía el Festival del Centro Histórico, por ahí del 2008, era exactamente lo mismo. Llegaron mi cuate, lo vi en mi casa, agarraba una caja y se les llevaba y no me la regresaban. Lo mismo en el Museo de la Ciudad de México, cuando fue la exposición de los 75 años, pues era así. Casi tú llevabas tu maletita ya a dejar tus cosas para que las expusieran, y pues uno se sentía padre y contento y decía, mira lo que se expuso. Cuando Claudia Ávila del Museo del Noreste, platiqué con ella gracias a Orlando Jiménez, ella me dijo, oye, perdón, pero tus cosas las vamos a tratar igual que a los guerreros de terracota del siglo XII que vinieron aquí a la exposición, como los marfiles de no sé quién tiene la dueña. O sea, tus cosas tienen que tener todo un cuidado para poderlos transportar. Entonces, para mí sí fue como algo diferente. Me di cuenta realmente del valor de las cosas, que se sacaron seguros de clavo a clavo. Ahí fue cuando yo aprendí que existían esos tipos de seguros, y que las piezas desde que salen de la casa hasta que regresan van aseguradas. Tengo por ahí otra experiencia cuando fue la filmación de la película de Nacho Libre, pues me pidieron cosas para la filmación, ahí también venían seguros, y les presté uno de estos ángeles con una máscara de artesanía del santo, la rompieron y la pagaron. Pero en ese momento queda el dilema, te la van a pagar, pero se van a llevar tu pieza. Entonces, ¿qué es lo que prefieres? En el Museo del Mudo, de aquí en la Roma, también tuve una gran experiencia, porque ahí me hicieron favor de restaurar esta máscara, que es la primera máscara del villano primero. Cuando yo la conseguí, pues estaba ya muy doblada, la tenían doblada, se veía como la tela se estaba rompiendo. Creo que esta es la primera vez que la traigo a una plática, a una conferencia. Y el Mudo, a cambio del préstamo de las piezas, la restauró. Ahorita en la mañana platicando me dice, sí, fue mi maestra quien hizo esa restauración. Pero también son cosas que los del Mudo me decían, es que ¿quién te la va a restaurar? Es que no sabemos quién sea experto. Y ahí es cuando viene el dilema de decir, ¿vale la pena restaurar las cosas? Yo creo que sí, pero muchas veces las máscaras rotas que fueron utilizadas en alguna batalla importante, para mí no vale la pena restaurarlas. Algunos otros coleccionistas sí las mandan a que las cosan, que les den una manita de gato, por decirlo así. Yo las conservo como están. Y como ejemplo te hay esta máscara. Es una máscara del cobarde, que si quieres te la presto para que nos expliques todo el daño que tiene, lo que me platicabas. Pero es una máscara de finales de los 60, principios de los 70. Yo a simple vista pues veo que tiene humedad, que la piel ya se está carcomiendo, pero bueno, es parte también de una colección, y donde yo siempre he dicho, pues a lo mejor si no está el experto que pueda rescatar esa pieza, pues vale la pena seguir conservándola así, ¿no? Antes de que nos expliques, Gerardo, creo que va a estar también muy interesante para que igual la gente también sepa más o menos, nos expliques brevemente y de manera muy rápida cuál es el proceso cuando una pieza llega a un museo. O sea,
desde seguros, desde dictaminación, o sea, todo eso, por favor, explícanos, que creo que es muy interesante para que todos sepan si en algún momento prestan algo de su colección, cómo tiene que ser tratada, ¿no? Bueno, creo que es necesario decir que los procesos cambian de museo a museo y yo no Me puedo... queda claro. Ahorita les contaré lo que me pasó en Pape. Y creo que no va a ser lo mismo si lo prestas en Museo X a Museo Y. También en principio porque también creo que no siempre se cuenta como con el personal, no siempre se cuenta con el personal idóneo para poder atender la necesidad de cubrir y asegurar las piezas, ¿no? A veces tampoco se cuenta con los recursos, la mayoría del tiempo no se cuenta con los recursos. Y bueno, de manera general creo que el procedimiento idóneo es que haya un monitoreo constante sobre el traslado y la llegada de la pieza. Esto implica que al momento en que se recoge la pieza hay un registro fotográfico y un registro documental sobre el estado en el que se recibe el objeto, en el que la institución recibe el objeto, se elabora un dictamen, las fichas técnicas, ¿no? Y pues se platica con el coleccionista también sobre el estado en el que se recibe la pieza. El traslado, pues obviamente la manera idónea es que incluya un seguro para que cubra como todo posible daño o percance que ocurra en la manipulación de la pieza desde la colección al museo. Y pues esto no necesariamente implica que si tu pieza es dañada, tu pieza se queda con quien la dañó, ¿no? A veces más bien los seguros lo que procuran es que si hay un daño, se resuelva el daño, se pague la restauración del objeto. Y bueno, una vez que llega al museo, se vuelve a hacer un dictamen, un registro sobre el estado en el que llegó la pieza. Si hay un conservador en el museo, lo idóneo es que el conservador, en conjunto con los museógrafos y los curadores, determinen cuál es la forma más adecuada de exhibir la pieza y que constantemente durante toda la exhibición haya un monitoreo de que la pieza se encuentra en condiciones adecuadas. Después pues se desmonta y se vuelve a... O sea, la cosa es que haya una constante revisión, del objeto y que pues se procure que no haya ninguna alteración negativa en la pieza, ¿no? Hablando sobre máscaras, como ya lo dijo David, no soy un experto en lucha libre, pero hablando sobre máscaras, cuando me puse a investigar un poco me resultó muy interesante pues este asunto de las máscaras peleadas, luchadas, pues porque tiene que, o sea, el valor de ellas no reside tanto en la calidad de los materiales, sino en el desgaste que tienen, ¿no? Y pues como yo coincido con Cristian en que no son objetos que deban de restaurarse de una manera tradicional, ¿no? No se debe procurar como que haya que se recobre la forma, que se recobren los atributos estéticos, porque pues al final de cuentas en el desgaste está también como muy evidente el cómo fue usada la pieza, y en este sentido yo creo que las máscaras también pues denotan mucho el sentido performativo de la lucha libre, ¿no? Que al final pues es un registro de cómo se llevó a cabo un espectáculo, un deporte, una forma de arte se podría decir, y bueno, yo creo que más bien como conservador o como restaurador, lo que nosotros debemos hacer más que buscar la integridad estética de las piezas es buscar la estabilización de ellas, ¿no? Que no sea tanto un asunto de recobrar atributos formales o atributos estéticos, sino procurar que ya no se pierda. o sea, procurar las condiciones para que ya no se pierda, ¿no? O sea, yo pensaría que pues esta máscara así como está, pues y la verdad es que no estoy muy orgulloso de cómo la estoy agarrando, pero yo podría decir que el estado en el que esta máscara está, pues es el estado en el que debe de estar, porque pues son las condiciones en las que terminó, ¿no? Y yo creo que estas condiciones en las que terminó son las que como conservador uno debe de procurar. A veces
se piensa que nuestra tarea es devolver los objetos al estado original, y esto pues es una cuestión filosófica muy complicada y demás, pero yo creo que es más bien un asunto de generar condiciones de almacenamiento, de procurar que la pieza sea guardada en un buen lugar, y también pues tal vez si necesita como que se fija alguna cosa, se fija en ese lugar, se limpie. Yo lo que te decía es que aquí veo que a lo mejor pudiera haber humedad, entonces no sabemos, digo, yo soy abogado, entonces para mí esto es un mundo nuevo. Yo en mi leal saber y entender, pues he podido ir haciendo cosas por este contacto, por esta plática para mí es muy importante porque me va a dejar mucho de enseñanza para cómo conservar mi colección. Pero también hay que tener en cuenta muchas veces que conservar colecciones es muy caro. Es una cuestión de mucho tiempo, esfuerzo, dinero, conocimiento. Yo sé que ahorita el tema es de las máscaras, pero por ejemplo en mi colección también hay archivos fotográficos. Entonces, alguna vez un amigo, Alfonso Morales, me decía, y Fernando Osorio, me decían, es que lo que tienes que hacer es primero estabilizar los negativos, luego limpiarlos, luego digitalizarlos, luego guardarlos, luego meterlos a una cámara de refrigeración. Me puse a hacer cuentas y que no, pues ya mejor que se queden como están. Me decía este chavo, por ejemplo, me decía, no, es que las guardas que tienen que ser libres de ácido, y esas te salen, pongamos un ejemplo, 10 pesos, sí, pero multiplicado a más de 1 millón de imágenes, pues ya es una gran cantidad. Y luego me decía, no, pues cómprate los líquidos, y tú empiezas a hacer, y así empecé, pero la verdad es que si es una labor titánica, y que además, y que siempre lo he dicho, cuando buscas tener, como es mi objetivo, un museo, no solo es tener el museo, es tener el personal especializado para que te ayude a que realmente sea un museo. Ese para mí siempre ha sido la crítica principal al Museo del Juguete Antiguo. El Museo del Juguete Antiguo, pues yo creo que de museo tiene solo el nombre, ¿no? Porque no tiene toda esta especialización que se requiere. No hay conservadores, no hay museógrafos, no hay historiadores, no hay un orden en esa colección, que es muy válida y que qué bueno que exista, porque se están conservando esos juguetes y esas cosas que resguarda ese museo. Pero realmente para que se llame museo, creo que sí necesitamos tener el apoyo de especialistas como tú, ¿no? Creo que en ese sentido también se pueden ver un poco las limitantes del conservador, ¿no? Creo que una constante también en la práctica de restaurar o conservar es que no siempre se cuenta con los recursos materiales, o económicos o de personal para poder realizar todas las tareas de una manera idónea, ¿no? Y muchas veces creo que nuestra labor se centra más en resolver en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Aún así creo que es importante recalcar que pues creo que ante todo problema que surja en una colección, algo que sería importante para los coleccionistas es acudir a especialistas, ¿no? No intentar resolverlo por uno mismo, porque a veces creo que eso puede generar más problemas que beneficios, y en este sentido pues sí, siempre está este problema de los dineros. Pero creo que a la postre también termina siendo algo, una inversión, porque pues, creo que un especialista te da la garantía de que tiene los conocimientos y de que puede manipular las técnicas y los materiales de una forma en que se asegure la calidad de los trabajos y en que se asegure la preservación de las piezas. Por supuesto. Pues ya pueden dar más contactos. Gracias, David. No, pues bien interesante, ¿no? Y ojalá esto detone también pláticas y detone talleres y detone muchas más cosas para el coleccionismo de las máscaras de lucha libre. Y que además también nuestras autoridades culturales también volteen a ver a la lucha libre.
si bien es cierto, ya en la Ciudad de México es patrimonio cultural intangible de la CDMX, también es cierto que pues nada más fue una declaratoria antes de que terminara un sexenio, pero a partir de ahí pues ya no se volvió a hacer nada, ya no se ha vuelto a reunir el comité de preservación, no se han hecho actividades de las mismas. Entonces creo que sí es muy importante que como gobierno también la Secretaría de Cultura de los estados y a nivel federal se volteen. Les platico, yo he tocado base, me acuerdo cuando llega Consuelo César como secretaria de Cultura, pues tuve oportunidad de ver al maestro Serrano Mirayón, pues era abogado, y yo dije, bueno, pues por ahí puede haber un contacto. De verdad que me decepcionó mucho, porque ahora me dijo, ¿sabes qué, Cristian? Qué padre que tengas tu colección, está extraordinaria, es magnífica, pero perdón, a nosotros no nos interesa, y te doy un consejo, ni siquiera tengas la ilusión de algún día hacer un museo, es muy caro tener un museo. Me dijo, así que pues síguela guardando, síguela conservando, y que Dios te acompañe en este esfuerzo. Yo creo que aquí algo, y es una cosa que muy en lo personal podría ver como una crítica a mi disciplina, creo que muchas veces nos enfocamos solo en lo material, y lo que tú dices, ¿no? El hecho de que la lucha libre se llegue a considerar patrimonio inmaterial, ¿qué implica eso? ¿Cuáles son los alcances que realmente esa declaratoria pueden tener si no va más allá, si no se le da realmente una importancia más allá del reconocimiento, ¿no? Al final estos objetos sí creo que son testigos de todo este desarrollo histórico, de todo este desarrollo artístico, de todo este desarrollo del espectáculo, pero creo que no solo es la materia, ¿no? Es también como todo lo que hay detrás y todo lo que le da significado a estas piezas. En la UNAM me pasó lo mismo. En la UNAM, cuando se iba a inaugurar el MUAC, pues yo les dije, oye, qué mejor una exposición en ese museo que ustedes van a inaugurar. Creo que sí deberían considerar a la lucha libre. Y tristemente me mandaron un correo mandándome a Culturas Populares y diciéndome que la lucha libre no es cultura, ¿no? Y yo sí les contesté, les dije, oigan, a lo mejor para ustedes no es cultura, pero si nos vamos a la historia, desde Salvador Novo estuvo involucrado en la lucha libre, Francisco Toledo, Demián Flores, el doctor Lacra. O sea, no pueden decir que la lucha libre pues es cultura popular nada más porque es un deporte popular. Y sí les dije, qué pena y qué tristeza. Cuando viene el libro de Quiero ver sangre de publicaciones de la UNAM, solamente porque quienes estaban involucrados en el proyecto, que era Pepe Nava, Raúl Yoyo y Rafael Aviña, solo por eso les presté parte de mi colección para que formara parte de ese libro. Pero si no hubiera sido ellos, créanme que no iba a hacer nada con la UNAM, precisamente porque ellos no creen que la lucha libre sea cultura. Sí, el tema cultural siempre va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, nos gusta y ya estamos ahí metidos. La pregunta que siempre es como se le hace al coleccionista, y esta pregunta ambigua, pero siempre es como de ¿qué es lo que más vale de tu colección, ¿no? Pero justo antes de que nos contestes es ¿qué le va dando el valor a una máscara? ¿O qué valor tiene una máscara? Entonces, sabemos que hay máscaras de acceso que se venden afuera de las arenas de esponja, que la idea es que la gente pueda ir y las compre. Tenemos máscaras semiprofesionales, profesionales. ¿Qué vale más, una máscara de esponja tal vez que tiene la firma de tu luchador, o una máscara profesional que la estás comprando en un grupo de coleccionismo? ¿Qué justamente eso? En tu experiencia, ¿qué le va cobrando valor, o cuál es tu pieza que más vale, que no necesariamente tiene que ser el valor monetario, puede haber un valor emocional, puede haber un valor histórico? ¿Qué es lo que más puedes... ¿Qué pieza o qué máscara nos puedes compartir como más importante de tu colección? Mira, yo creo que el valor que le das a tu colección o a las piezas de tu colección es la que tú
como coleccionista deseas. O sea, si algún coleccionista quiere que su colección sea de máscaras de esponja compradas afuera de la arena o afuera del mercado de Sonora, pues vale, para esa persona vale. Y como coleccionista, qué padre que tenga la oportunidad de coleccionar eso. Si su colección es de muñecos, de los que venden, de las figuras tradicionales de muñequitos, pues también vale. Qué padre que se dediquen a eso. O sea, la verdad es que yo creo que tú como coleccionista decides qué es lo que quieres coleccionar. Lo importante es coleccionar, ¿no? Lo importante es darle ese valor a las cosas que se fabrican en nuestro país. Pues los muñequitos que pues, desde los años 50 han acompañado a la niñez en nuestro país. En mi caso, yo creo que el valor que le puedo dar a mi colección depende del conocimiento que tengas de estas cosas. Les pongo un ejemplo, alguien me decía, ¿qué vale más? ¿Una máscara del santo o una máscara de Black Shadow? ¿O una máscara de Blue Demon? Pues depende qué es lo que a ti te gusta. Digo, para mí Black Shadow siempre ha sido mi ídolo y ha sido uno de los mejores luchadores que ha tenido nuestro país. Pero a lo mejor para las nuevas generaciones les dices Black Shadow y ni siquiera saben quién es, ¿no? En el caso de, les pongo un mayor ejemplo, ¿qué vale más? ¿Una máscara del villano primero, del segundo, del tercero, del cuarto o del quinto? Si todos son villanos. Pues depende de qué es lo que a ti te guste, depende de dónde se usó, depende, digo, les pongo un ejemplo, cuando en estas locuras de coleccionistas también quise hacer funciones de lucha y a veces aviento algún programa. Llegó un chavo, me acuerdo perfectamente de las primeras luchas y me regaló su máscara. Pues para mí tiene también un afecto, un aprecio en mi colección, aunque me la pues es una máscara, ¿de quién es? Pues sí, pero vale la pena porque luchó conmigo, porque estuvo conmigo. Entonces creo que como coleccionista es muy subjetivo darle el valor a las cosas. Como historiador, como conservador, como aficionado, pues también es diferente el valor que les vas a dar, ¿no? Por eso yo siempre les digo, lo importante es coleccionar, no es lo que coleccionas. También no es lo mismo tu poder adquisitivo en ir y comprar cada semana una máscara fuera de la arena que te va a costar 200 pesos, a irte y comprar máscaras de más de 100,000 pesos, ¿no? O sea, también tienes que valorar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, un amigo japonés, van 2 o 3 colecciones que termina y las vende. Entonces, no, pues ya, para mí ya mi objetivo era coleccionar, tener estos luchadores, ya los tengo, la vendo y yo me empiezo otra colección. También es válido, ¿no? También en este mundo que como personas nos cuesta mucho trabajo desprendernos de las cosas, pues creo que también hay que ir aprendiendo eso, porque finalmente, y también yo lo he dicho muchas veces, yo no soy eterno. Y quién sabe, y después de una pandemia que nos dimos cuenta que en cualquier momento nos podemos ir viejos, jóvenes, enfermos, sanos, ¿se van? Pues también para mí ha sido una preocupación decir, ¿y luego qué va a pasar el día que ya no esté? ¿Qué va a pasar? Otra vez mi colección va a ir a los tianguis de antigüedades, a los clubs o a las páginas de venta de máscaras. Pues la verdad es que por eso mi objetivo es poder consolidar ese museo, ¿no? Pero que es parte de nuestra vida, ¿no? Y en eso también, bueno, agradecerte y felicitarte por esta intención que tienes siempre de mostrar tu colección y retomando unas palabras de justamente el arquitecto Shimizu, decía, una colección que no se muestra no existe, ¿no? Entonces, en eso pues creo que también es bien importante lo que estás haciendo de pues permitir que la gente vaya y conozca esta historia que hay detrás de las máscaras. Y ahí, Gerardo, yo quería preguntarte en el tema como ya especialista, como en tu disciplina, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer el avalúo de una máscara? ¿O qué factores, por ejemplo, de una máscara que tenemos ahí, toman las aseguradoras para saber cuánto puede costar?
Yo creo que lo que tienes que hacer es acercarte a alguien que sepa del tema, Que tenga dinero. y que tenga el conocimiento, ¿no? Sobre todo, o sea, creo que nadie te va a poder decir mejor cuánto cuesta una pieza que alguien que tiene los conocimientos, o sea, en parte los conocimientos sobre avalúo, pero por otro lado también como todo el bagaje de información histórica sobre las piezas, ¿no? No sé, por ejemplo, yo en lo personal no me consideraría apto para evaluar una pieza, más allá de por sus cualidades estéticas y su estado de conservación, ¿no? Pero me queda claro que con este tipo de objetos, y creo que con muchos objetos modernos, la cosa va más allá, ¿no? Ya no es solo una preocupación por la materia o por el cómo está ella, sino también pues por toda el aura que la rodea, ¿no? Y mira, te platico un poco, y eso ha sido parte y más en la actualidad, todo lo que es la falsificación de máscaras, ¿no? O sea, de repente ves máscaras que tú dices, esto no puede ser. Te pongo varios ejemplos que en mi día a día de coleccionista me ha tocado ver. Por ejemplo, un día, yo siempre he querido una máscara de espanto. Ese es como mi sueño, ¿no? Es mi objetivo poder tener una colección de uno de los espantos en mi colección. Y una vez un amigo me habla y me dice, yo tengo una máscara de espanto. No, hombre, pues yo volando, ¿no? Y llego y la veo y es de Terlenca. Me dice, no, ves que esta era del espanto primero, y esta se la pasó al espanto junior, y como son de Torreones, y yo así, no es. Pero por supuesto que sí es, a mí me jura y perjura, hay una cuestión, y por eso es bien importante conocer la historia de la lucha libre, de que los espantos perdieron sus máscaras entre 1963 y 1965. En esa época no había Terlenca. Tendría que ser de raso satinado, de satín, pero no hay forma de que sea de Terlenca. A eso es a lo que me refiero, con que las piezas tienen un valor tecnológico y que creo que es esencial, como tú lo dices, en el avalúo de estas prendas, ¿no? Bueno, sí son prendas. Pero lo importante es que luego, por ejemplo, y ha pasado que ven tela y entonces avientan copias. Y ahí es muy difícil porque la tela sí es de esos años. O sea, si yo encuentro ahorita, no sé, en casa de mis abuelos, encuentro una sala que tiene raso en su vestidura, pues tú vas a ver y vas a decir, oye, pues es que si es la tela, si es de esa época, ¿no? Entonces, en esa parte creo que sí es bien difícil. Yo muchas veces, por ahí había un amigo que en paz descanse, el testigo, que hasta se aventara certificados así, no, esta máscara no es. O sea, puta, qué valor, que la verdad no hay peritos. O sea, puede haber un perito en telas, puede haber un perito en piel, puede haber un perito, pero un perito en máscaras creo que todavía no tenemos ese privilegio los coleccionistas de contar con uno de ellos. Es mucha especificación. O sea, la verdad, digo, yo lo que he visto y lo que he aprendido cuando presto cosas, hasta el hilo, ¿saben? Que yo otro amigo que tengo japonés, Hayashi, me decía, no, es que el hilo es de este grosor, y entonces en esa época no existía ese grosor de hilo, o este tipo de máquina. Por ejemplo, tengo otro amigo, Pedro Tranquilo, que te decía, no, es que la máquina va dejando un rastro. Digo, son cosas que uno como coleccionista no sabe y que ya tienes que ir aprendiendo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay un luchador que hace este tipo de, o saca máscaras con el casco o la ventana hacia arriba de la máscara, pero es un arte. La verdad, yo siempre he admirado a todos los mascareros. Luego muchas veces dicen, no, es que este mascarero no es bueno, hace puras máscaras chafas. Pues no, hacer una máscara es un arte. Independientemente que a ti no te guste cómo posee, el señor hace máscaras. Y no podemos calificarlo o descalificarlo por su trabajo. Yo lo que les digo siempre, si a ti no te gusta, pues no se los compres. Pero de ahí a que los clasifiquemos, pues creo que no es válido, ¿no?
Y en ese sentido yo creo que también, pues, un recurso al que se puede recurrir, no siempre, pero sí se puede, es que hay, bueno, por mi investigación, pude ver que incluso de repente los masqueros van dejando formas de identificar cuando su trabajo fue suyo, no precisamente a maneras de firma, sino a partir de gestos en la factura de la pieza. Entonces creo que hay varios recursos que se podrían emplear. Y luego muchas veces también la gente que vende, a mí me tocó muchas veces la gente que me vendía máscaras. Les pongo un ejemplo, la máscara que de Satán que se utilizó en la película de los endemoniados de Ring, me la venden y está rota. ¿Por qué la rompieron? Yo creo que para darle un valor de decir estaba usada o no. Y creo que la máscara por sí valía, pero el conocimiento de la persona que me la vendió, pues solo me dio en el traste a esa máscara, ¿no? Y ahí yo creo que también un recurso al que se puede recurrir es la documentación fotográfica o el video. Creo que a diferencia de otras formas de espectáculo, la lucha libre tiene la ventaja de que muchas veces hay registros de las peleas, ¿no? Entonces, pues no sé, si son peleas importantes, se podría recurrir a ellas para intentar tener una idea sobre... El problema es que esos videos solo hay de los 80s para acá. Es muy difícil poder encontrar grabaciones o filmaciones de luchas anteriores. Y además hay otra cuestión, y eso también, digo, yo soy muy crítico, o al menos soy muy consciente. De repente alguien decía, no, es que esta máscara es de la foto de esta portada de revista. Y lo que yo les decía, sí puede ser, no lo podemos asegurar, a menos que hagamos un dictamen casi hilo por hilo para poder determinar que sea esa máscara, porque los mascareros hacen en serie, o sea, bueno, no en serie, en lote, no sé, poniendo un ejemplo, Cobarde, a lo mejor llegaba con el señor Martínez y le pedía 10 máscaras, pues obviamente esas 10 máscaras van a ser iguales. ¿Por qué? Porque es el mismo costurero, es la misma tela, es la misma piel, es el mismo lote. A lo mejor cambiando, a lo mejor, no sé, en 5 meses que volví a pedir otras 10 máscaras, pues a lo mejor esas sí pueden ser distintas, ¿no? Pero sí ser tan categóricos y poder decir, es que esta máscara es esa, creo que es una afirmación muy valiente, y quien se las aviente, pues qué padre, pero creo que sí queda en tela de duda esas cosas, ¿no? Ahorita vamos a pasar ya en unos minutitos a preguntas, a dudas, comentarios. Para ir un poco cerrando, digo, me encantaría seguir platicando y seguir compartiendo cosas. Ahorita en estos días que tuviste la oportunidad de involucrarte, de ver máscaras, un poco de historia, ¿cuál es tu opinión de la máscara como objeto de diseño? Y para ti, Cristian, la máscara como símbolo. Por favor. Bueno, creo que necesariamente es un objeto de diseño porque está pensado para alguien y porque en ese sentido de estar pensado para alguien hay todo un proceso detrás, tanto de bocetar la imagen, el símbolo, hasta también pues todo el proceso de factura y de confección, que pues ya en sí requieren como de, bueno, no podría decir que requieren de una tarea especializada, porque también en esta investigación pues me di cuenta de que había incluso luchadores que confeccionaban sus máscaras. Entonces creo que al final, independientemente de quién las haga y de cómo las haga, hay una intención de proyectar una idea a través de esa máscara y una intención de que el personaje pueda identificarse. Entonces creo que definitivamente no solo es agarrar y ponerte una bolsa de papel en la cabeza, sino algo que te identifique, algo que te destaque, algo vistoso, y por eso también pues todos los materiales que están ahí, ¿no? Que pues no sé, me gustaría también como empezar a concluir mi participación diciendo que pues toda esta diversidad de materiales también pues
nos debe dejar entender que pues hay cuero, hay materiales sintéticos, puede haber fibras naturales como el algodón o demás, y pues todo esto interactúa de manera distinta, ¿no? Todo esto se degrada de manera distinta, pero al final está ahí porque tiene una intención de ser vistoso, tiene una intención de proyectar algo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que está la importancia de la máscara como un objeto de diseño. Sí. Híjole, la pregunta, creo que la máscara es un símbolo de nuestra cultura, es un símbolo de este deporte espectáculo. Creo que definir la máscara como algo real, tangible e intangible para nuestra cultura, pero lo que sí es cierto es que la lucha libre me ha permitido conocer a muchas personas, me ha permitido contar con la amistad de ellos, y eso creo que lo tengo que agradecer mucho. Por ejemplo, con Eduardo, que es el dueño de Big Lucha, poder hacer exposiciones con él me ha abierto las puertas también a otros lugares como la Expo Mole, como Barrio de Fuego. Por ejemplo, ayer en la noche a mi amigo Rodolfo decirle, oye, préstame un acrílico, y él venir y poderlo traer, con Drago, con Nandí, con muchos de los amigos que cuento. Creo que eso es algo que debo de valorar muchísimo. Y también por otra parte la lucha libre me ha dado el privilegio de conocer fotógrafos, de conocer luchadores. Ahorita que iba llegando, yo de niño iba mucho al pabellón Azteca, y ahorita ver al Refi Conejo, creo que para mí me trajo muchos recuerdos, ver a un señor Zamora que tomaba fotos por ahí. Entonces la verdad es que he sido bendecido por la vida gracias a la lucha libre. La lucha libre es magia. Bueno, el compartir mi vida con Alma, que es hija del villano primero, miembro de una dinastía, también creo que es algo que tengo que valorar. Antes de pasar con las preguntas, Gerardo, recomendaciones para el cuidado o para la conservación de una colección de máscaras. Se da mucho el tema de tenerlas en bolsita ciclo. ¿Qué recomiendas? ¿Una caja de cartón, una caja de plástico? ¿El diseño es bueno, no es bueno? Igual para que la gente también tenga y tome en cuenta estas recomendaciones. Seguramente no voy a dar todas porque pero bueno, yo creo que algo importante primero es evitar la luz, ¿no? Todos los objetos tienen de una u otra manera una respuesta negativa a la luz directa, ¿no? Y a la luz prolongada. Entonces, pues si bien siempre es necesaria tener la luz para exhibir algo, hay que tener claro que tiene que ser por periodos, pues, que no sean como largos de tiempo, ¿no? También, pues, yo no recomendaría bolsitas Ziploc porque si no tienes las condiciones de humedad adecuadas, estas bolsitas pueden generar humedad dentro, lo que te está generando es una microcámara. Lo que yo más bien procuraría sería, pues sí, tener las máscaras. Una ventaja que tienen las máscaras, como ya les dije, es que pues están hechas con materiales sintéticos o artificiales, pueden tener aplicaciones de cuero, o aplicaciones de vidrio, o aplicaciones de plástico, y en función a eso, pues tal vez, y a la postre, si lo necesitas, lo que debes de hacer es contactar a un conservador y que te dé recomendaciones puntuales sobre cómo tratar tu colección, pero sí creo que mantenerlas en un lugar fresco, ventilado, no diría que seco, no diría que húmedo, sino más bien seco. Y bueno, tener un monitoreo de ellas, no tenerlas todas juntas, sino tal vez como guardarlas en bolsitas de algodón. Es lo que se me ocurre ahora, ¿no? Creo que también implicaría todo un proyecto de diseño mucho más
especializado y enfocado como a cada colección, pero creo que es algo, creo que son recomendaciones que podría decir, porque pues a la postre también, si las mantienes todas juntas, se te pueden pegar, puedes generar interacciones entre los mismos materiales que componen unas con otras, eso. Gracias. Vamos a pasar alguna pregunta. Por favor, pues no es una pregunta, nada más es un comentario. Cristian, qué bueno que tus papás no te pelaban. Sí. Bueno, si alguien no entendió es porque de ahí nació el mejor coleccionista que tenemos de todo lo referente a la lucha libre y por eso estamos aquí. muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Héctor Pasos. Yo soy licenciado en teatro y soy apasionado de la lucha libre. Tengo una conferencia que se llama La lucha libre como espectáculo de cultura México. Y pues siempre me gusta buscar muchas fuentes. Mi pregunta, Cristian, primero una felicitación porque soy admirador tuyo. La primera, ¿existe en México alguna como institución o algo que certifique una máscara, que diga esto certifica una máscara? Y lo segundo es, mi pregunta es, sabemos que, bueno, la máscara de la lucha libre en México llega de otros lados. Si tú tienes el registro de cuál fue la primera máscara usada en la lucha libre, en la historia de la lucha libre a nivel mundial, la primera lucha libre. Mira, contestando, bueno, primero muchas gracias por acompañarnos, por lo que dices. Lo primero, aquí en México no existe una institución que pueda certificar si una máscara es original o no. Creo que habemos muchos coleccionistas que con el paso del tiempo hemos ido aprendiendo pues, a golpes, a goles, a jicarazos, pero yo tengo 40 años en este medio conociendo de lucha libre y no me puedo llamar un experto. Entonces creo que sí es muy difícil. Creo que ahí nos tenemos que acompañar de las personas que saben o son especialistas en historia, en telas, en textiles, ¿no? Por ahí algún amigo que conocí que se dedica a la industria del textil me decía, es que yo quiero conocer tus máscaras y poder saber para ver si podemos replicar estas telas. Y créanme que yo mis pelos pusieron un punto y dije, no las va a conocer porque si no al ratito va a haber un mercado negro de esto, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, sí, yo lo que tengo registro es que más o menos a finales de 1800, más o menos 1892, en Estados Unidos la lucha libre venía en declive. Entonces hacen en el Madison Square Garden, un promotor se le ocurre hacer un torneo internacional de luchadores. En la primera función va muy poca gente, pero llega un luchador enmascarado con su representante. Se sienta en primera fila y se queda viendo el espectáculo. Cuando termina dice, no, yo soy mejor que todos ustedes. Cuando se termine el torneo voy a retar al ganador. A la siguiente semana empieza a ir más gente. Este luchador y su representante seguía asistiendo como aficionado y se dieron cuenta que cada día llegaba más gente. Entonces ya cuando llega la final del torneo gana un luchador y a estas personas le decían Masked Marvel. Llega, se siente y dice, bueno, termina el torneo, lo reto a una lucha contra él y si pierdo me quito la máscara. Pierde, se quita la máscara y resulta que era un luchador ya grande, de poca monta, pero que hizo que el Madison Square Garden se llenara hasta el tope. Ese mismo concepto, Salvador Lutero lo trae a México. En marzo de 1934, llega el enmascarado a la Arena México. Por ahí hay un reportero que se llama Kid Puñitas, que decía que era Kid, Texas Kid, el luchador que estaba representando ese enmascarado, que era campeón de Texas,
Y lo que él lo desenmascaraba, porque dice, ya sé quién es el enmascarado, porque afuera de la Arena México me lo encontré platicando con Jesús Diomelí y me di cuenta que él estaba en México y no lo habían programado a luchar. Y cuando le dije, oye, ¿qué haces aquí? Él dice, no, nada más vengo de paseo, pero yo ya me voy porque en Texas soy campeón. A la siguiente semana, los hermanos Luis Núñez y Mario Núñez empiezan a jugar con este personaje y al final de cuentas pues ellos son los primeros luchadores mexicanos que están en esta empresa mexicana de lucha libre. Por ahí hay un documental que acaban de sacar que dicen que es La Maravilla Enmascarada en 1936, pero no, desde 1934 existen enmascarados en México. Bueno, antes que nada, buenas tardes, agradezco la invitación del amigo Vicente. Y sí, yo quisiera comentar en cuanto a la aparición de los primeros enmascarados en México, muy atinado tu comentario, pero no podemos dejar de lado que en los años 30, poco después, existió un luchador que luchaba con tapa y sin tapa, el Ciclón McCain, que luchaba como la Maravilla Enmascarada y tenía esa dualidad de personajes, ¿verdad? Para mí ese es el antecedente claro y preciso de un primer enmascarado. Posteriormente, don Jesús Velázquez se enmascaró como el murciélago enmascarado y después de eso pues surgieron más y más porque siempre la máscara revestía un cierto grado de misterio. A la gente le interesaba saber quién podría ser ese enmascarado. Una, dos. Respecto al valor de las máscaras, el valor se lo da el propio luchador a través de su trayectoria, de su trabajo, de sus logros, de los trofeos que obtenga, ya sea campeonatos, ya sea cabelleras, ya sea máscaras. El valor se lo da el luchador. Y de ahí que las máscaras hoy en día, de aquellos grandes atletas de los años 40, 50 y 60, tengan un gran valor estimativo y comercial. Bien, respecto a las máscaras que ahí tienes, yo sí quisiera hacer notar, si me lo permites, por favor, que si efectivamente la máscara que tienes ahí abajo perteneció al villano primero, sí, pero con esa máscara no se llamaba el villano primero. Si se acuerdan, ellos empezaron a luchar como exactamente, ¿verdad? Entonces nada más como anotación y te felicito, para mí eres una gran persona, no un coleccionista más, el mejor coleccionista que hoy en día tenemos, que de verdad quiere, que de verdad le apasiona lo que hace y que Dios te permita y cuentas con mi apoyo para poder llevar a cabo la formación de un museo de la lucha libre en la Ciudad de México. Gracias. Y ojalá esto pudiera darse dentro de la alcaldía Cuauhtémoc y tan cerca como sea posible del embudo coliseíno, Perú 77. El primer gran local de la familia Lutero, que fue inaugurado en 1943, en abril, a principios, con una lucha de campeonato mundial entre Tarzán López y el Santo. Era ya doble campeón nacional de welter y medio. Y gracias por escucharme. Gracias. Creo que no va a llegar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi pregunta es para Gerardo. Yo también me dedico un poquito a la colección, al coleccionismo, pero a mí me llegan de primera mano. Cuando los luchadores bajan, me las entregan. A veces hacemos nosotros con procedimientos muy rudimentarios. Si una máscara nos llega con sangre, la dejamos secar al sol para poder guardarla. No sé si tengas tú algunas recomendaciones para poder proteger estos textiles y que no se llenen de hongos o se deterioren por este material biológico. Hola, yo creo que
la presencia de hongos primordialmente, volviendo a lo que ya estado diciendo como en la charla, las máscaras tienen una composición sobre todo de materiales sintéticos o artificiales, y pues estos materiales, si bien pueden tener presencia de microorganismos porque están directamente en contacto con el cuerpo, la producción y la proliferación de hongos o bacterias requiere como de, pues, en estos espacios, requiere como de un desarrollo mucho más complejo, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que podrías, yo no recomendaría que las pusieras a secar al sol, porque a la postre, pues, hay telas sintéticas que sí son en las que los colores sí son resistentes al sol, pero esta luz directa en muchas otras sí afecta y decolora los tonos de estas prendas, ¿no? Entonces yo creo que, pues en realidad el secado de la sangre o del sudor, pues va a pasar en condiciones, va a pasar aunque la pongas sobre una mesa a la sombra, ¿no? La cosa es que tal vez lo que podrías hacer es simplemente, si las obtienes de primera mano, ahí sí podrías como de manera preventiva meterlas a una bolsa Ziploc, llevártelas a tu casa y pues ponerlas en una mesa seca, limpia, sobre un papelito a secar, pero que no haya luz directa. La luz directa siempre, pues, aunque no te cambie el color, afecta a las fibras, porque afecta su resistencia, porque afecta sus propiedades. Por ejemplo, lo que platicaba, el elastano es una fibra sintética que está hecha a partir de poliuretano, sobre todo, pierde su capacidad de elongación y recuperación si la dejas al sol. Entonces siempre estas fibras tienen una interacción muy distinta, porque están compuestas de cosas distintas, a los agentes externos. Eso. ¿No? ¿De qué? 1, 2 y 3. Hola, Cris. Bueno, llegué un poquito tarde, no sé si hayas comentado de este tema, pero a mí me gustaría saber cómo es que van adquiriendo la adquisición de las máscaras, porque, no sé, me imagino que son de los luchadores, ¿no? Ahorita escuché el comentario del chico y dice que a él ha tenido la fortuna de que el luchador se la da directamente, ¿no? En mano, pero no sé, si fuera yo luchadora, no creo que me pudiera deshacer así de fácilmente de mi máscara y dársela a algún coleccionista, algún aficionado, ¿no? ¿Cómo es ese proceso para que tú adquieras la máscara? Porque yo creo que la máscara adquiere el valor en el momento en que la utiliza el luchador, ¿no? Y se la quita ahí de la pelea, pero pues para mí sería algo significante y no podría deshacerme así de fácil de ella. No sé cómo es que adquieren esta colección ustedes. Mira, si nos platicas. Yo empecé coleccionando máscaras que les decía que era muy difícil, porque los luchadores no se desprendían de sus máscaras. Los luchadores tenían un respeto a su indumentaria. Lo que en esa época se utilizaba es que los luchadores les regalaban o intercambiaban sus máscaras con otros compañeros, o se los daban a aficionados o a reporteros, a fotógrafos. Entonces me acuerdo perfectamente cuando el señor Ricardo Vega me vendió el archivo de la revista Knockout. Me dijo, oye, dentro de las cosas que saqué del archivo venían estas máscaras. O sea, para él el valor importante era el archivo fotográfico que tenía de las fotos que le había tomado. Y irónicamente, como complemento, me dijo, bueno, si quieres te doy las máscaras para que tú las conserves, ¿no? Igual pasó cuando tuve la oportunidad de conocer a Fidel Rodríguez, igual me vende su archivo y como complemento me vende sus máscaras. Tuve también la fortuna de comprar, o que bueno, que mis papás me compraran la colección de Virginia Aguilera. Doña Virginia Aguilera fue una aficionada de hueso colorado de las luchas, y que muchas veces los luchadores le regalaban sus máscaras. Cuando ella fallece, pues yo la conocí de niño. Para mí era impresionante ver a una señora ya grande en primera fila gritando y haciendo cosas ahí, y pues de niño yo me acerqué con ella. Les decía al principio que
que a lo mejor yo fui un niño grande, ¿no? Que mis pláticas eran con adultos, con fotógrafos, con luchadores, con aficionados. Entonces, cuando ella fallece, yo le hablo tenía su teléfono, le hablé a su hijo y le dije, oiga, me acuerdo del Señor Jesús, dije, me gustaría preguntarle si ninguno de sus hijos les interesa la colección, pues por favor avísenme, a mí me gustaría comprarlas. Después él me dijo, déjame platicar con mis hermanos, eran 10 hermanos, si alguno de ellos les interesa, pues seguramente se las van a quedar, si no yo te aviso. En esa época pues no había celulares, vi el teléfono de la casa de mis papás y me habla por teléfono, y dijo, oye, ¿sabes qué? Ya platiqué con mis hermanos, después de yo creo 6, 8 meses, y me dijo, ¿sabes qué? Que no nos interesan, si te interesan, te las vendemos. En ese entonces me acuerdo que me pidió mucho dinero, por poner un ejemplo, hagan de cuenta, 100,000 pesos. Entonces para mí era mucho dinero. Entonces cuando les dije a mis papás me dijeron, güey, estás loco, o sea, ni lo pienses, no hay forma. Esto se lo comenté al señor, le dije, no, pues sabes qué, que no va, pues no tengo muchas gracias. Y me dijo, yo lo voy a anunciar en la revista Box y Lucha. En la revista Box y Lucha yo creo que se anunció como unos 4 o 5 meses. Hasta que un día me vuelve a hablar y me dijo, ¿sabes que hay una persona que nos los compra y nos ofreció la mitad? Si tú fuiste el primero que nos hablaste, nos los das, quédatelas. Y yo le dije, bueno, déjame hablar con mis papás, déme oportunidad. Y todo me dijo, sí, no te preocupes, en una semana búscame. Platiqué con mis papás, mi mamá me dijo, bueno, pero diles que se los vamos a dar en pagos, que cada mes vas a ir abonando, así como el abonero. Y le dije, oiga, me dice que sí, que se la podemos pagar en 6 pagos, 7 pagos. Me dijo, sí, nada más una cuestión, que cuando me las termines de pagar te las llevas. Dije, pues va. Entonces, la verdad es que era una ansiedad cada quincena ir a pagarle la parte que había quedado. Y el último pago para mí de verdad que fue así como grandioso. Ya no vivía aquí en el centro ellos, porque ella vivía ahí por Tepito. Sí, ella se había pasado ahí por Puerto Aéreo, en la calle Francisco Morazán, me acuerdo perfectamente. Ya fui corriendo jubiloso en metro por mis máscaras. Le pagué y ella, señor me dijo, ¿sabes qué, Cristian? Te regalamos las cabelleras. Porque la verdad es que, nosotros qué vamos a hacer con ellas. Y la verdad fue así como algo impactante y grandioso para mí. La primera vez que se pudieron exponer fue en el Museo del Noreste. Y para mucha gente era como muy loco que la gente conservara cabelleras, ¿no? De las luchas de apuestas. Pero pues está muy padre, ¿no? Es parte de la historia y es parte de la cultura de la lucha libre, estas grandes luchas de apuestas, ¿no? Muchas gentes no entendían cómo poder exponer la cabellera y pues ahí están. Y te das cuenta también que lo que va a ser para ti, lo va a ser. Cuando no va a ser, por más que hagas, por más que digas, las cosas no van a llegar. Entonces, es difícil para mí cómo empecé la colección, pero les comentaba, después de la Enciclopedia de Máscaras, también los luchadores se dieron cuenta que era un mercado de negocio para ellos. Que había un gran potencial en vender ellos sus máscaras y que de ahí ellos iban a generar un ingreso que muchas veces ni siquiera en la función como luchador iban a ganar lo que ganaban vendiendo máscaras. Y empezaron ellos a vender también las máscaras profesionales que usaban, se dieron cuenta que no había el poder adquisitivo de gente y empezaron a hacerse muy profesionales y te las venden. Hay algunos que hasta con certificados te las dan. Entonces, creo que el valor de que tú se la compres al luchador es que puedes tener un documento, un video, una grabación de que esa máscara te la dio el luchador, ¿no? Que esa máscara está firmada realmente puño y letra del luchador. En Estados Unidos, si nos damos cuenta, sí hay un gran mercado de las tarjetas, por ejemplo, de beisbolistas, de tarjetas de jugadores de fútbol americano, de basquetbolistas, donde sí existen hasta certificados, donde hay subastas especializadas,
Yo comentaba con un amigo, bueno, con el propio arquitecto Shimizu, los juguetes hay catálogos, los coches, hay catálogos donde te dicen, no sé, un Mercury 1955 salieron tantos en producción, se pueden vender de tanto a tanto. En la lucha libre lamentablemente no existe eso. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Ahora sí, perdón. Me acabas de tomar una de las preguntas justamente, estimado Cristian, era sobre cuál es su visión de que ahora muchos de los luchadores estén, pues vamos a decir, obteniendo mayor ingreso de su venta de productos oficiales, máscaras, etcétera, que de luchar. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Y la otra pregunta sería, ¿qué piensan ustedes de la clonación de máscaras? Sabemos que hay cantidad de máscaras réplica, pero el que hagan pasar justamente una máscara como original, ¿ustedes qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que ven? Mira, yo creo que en la primera pregunta, creo que qué padre que los luchadores se dieron cuenta de este mercado. O sea, qué padre que puedan tener otros ingresos. Todo el mundo piensa que los luchadores son ricos y todo, que nada más de luchar van a vivir, y no. La verdad es que la lucha libre ha sido, pues es un deporte muy castigado, ¿no? Entonces, qué bueno que los aficionados tengamos la oportunidad de adquirir máscaras con ellos, porque como les decía, tienes una certeza de que esa máscara proviene de ellos. Hay un tema muy importante y que pues aquí los coleccionistas siempre nos hemos preguntado. Muchas veces los fabricantes de máscaras venden una máscara. Te pongo un ejemplo. A lo mejor a Místico le hacen la máscara Bucio. Tú vas con Bucio y a lo mejor por esa máscara te va a costar 1,500 pesos. Si tú vas con el luchador, a lo mejor te la va a vender en 7 o 8 mil pesos. Entonces, ahí viene la pregunta y por eso les decía, si tú eres coleccionista, tú decides qué quieres coleccionar, qué es lo que a ti te gusta. Uno va a decir, pues prefiero ir con Bucio y comprar una máscara de 1,500 pesos, que es la misma y todo, nada más que el señor no se la puso, ¿no? O pagar 7 o 8 mil pesos por una máscara que a lo mejor la luchó 10 minutos arriba de la Arena México. Lo que sí me di cuenta es que, por ejemplo, en Japón tienen la costumbre de que cuando firman la máscara, sí le ponen la fecha y el lugar donde lo utilizó. Antes no. Y ahorita muchos luchadores o muchos aficionados pues ya le preguntan, por ejemplo, este amigo que decía que él se los compra a los luchadores, pues a lo mejor valdría la pena que decía, no solo me la firmes, pone cuándo la luchaste y en qué arena, porque así tú ya la estás pudiendo identificar, darle un contexto histórico a esa máscara. Luego, ¿qué pasaba? El luchador también, digo, como buenos mexicanos sabemos cómo lanzar a la gente, y creo que por eso nuestro país nunca ha sido la potencia mundial que debería ser. Pero de repente veías que el luchador iba a la Arena México y te decía, oye, te compro la máscara que acabas de luchar. Y llegaba otro cuate y decía, no, yo te la compro. Y llegaba otro coleccionista, no, yo te la compro. ¿Qué hacía el luchador? Pues vendo 3. Y decía que las 3 eran las luchadas. Y hasta en el vestidor las mojaban y todo para darle la apariencia del sudor. Entonces, muchas veces, y por ahí hay una anécdota en homenaje a dos leyendas, obviamente no les voy a decir quién es el luchador para... Pero esa máscara yo creo que la vendió 4 o 5 veces, porque lo que era la que había subido. Hasta que un cuate se vio listo, fue al notario y le dijo, oiga, aquí traigo al luchador para que certifique que la que a mí me vendió es lo que utilizó en ese momento. ¿No? Por ahí, otro amigo igual le pasó lo mismo en una función de Triplemanía, que el luchador vendió la máscara con la que subió a luchar en Triplemanía como 3 o 4 veces, y dijo, bueno, pues ¿qué está pasando, no? Y así le reclamó y dijo, oiga, pues usted, no, enhorabuena es la tuya, pues déjame vender, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno tiene que saber cuál es el objeto de tu colección. Si para ti nada más te interesa o te importa pues tener una máscara, pues
puedes también acercarte al mascarero, te puedes acercar con el propio luchador y decir, oye, no me vendas una profesional, véndeme una semiprofesional. ¿Me da gusto que los luchadores vendan máscaras? Sí, claro, porque para ellos es una oportunidad de un ingreso, ¿no? Lo que es importante es que el luchador sea honesto y que si es luchada, no es luchada, es profesional, no es profesional. Me acuerdo cuando se hizo una edición de figuras de la lucha libre en Editorial Mina, me tocó conocer a La Máscara, al hijo del Brazo de Oro. Y llego y le digo, oye, ¿cuánto quieres por tu máscara? Y así empezó, si es de Ronin, 3,000. Si es de, no sé, de Flama Dorada, 1,500. Si es de no sé quién, 5,000. ¿No? Exacto. Y ahí por ahí, don Personalidades Mil Máscaras decía, es que si yo te vendo la máscara de 1,000 máscaras, es porque vale porque soy 1,000 máscaras. Entonces no me preguntes quién la hizo. Lo importante es que yo la usé y que yo te la firmé, ¿no? Y sí tiene en ese sentido razón, pero yo le contesté, pero no es lo mismo una de Ranulfo López que una de Moicano, ¿no? Y yo creo que para la segunda, yo creo que en el sentido de la clonación, pues es un problema al que te enfrentas como coleccionista de lo que quieras, ¿no? Ya sea máscaras, pero pues también pasa cuando coleccionas moda, cuando coleccionas fábricas, y pues aparte es ilegal en este país. Pero creo que algo que puede servir como bien dice Cristian, es el que haya firmas. El hecho de firmar y el hecho de que tengas un testimonio escrito, algo que relacione la máscara al evento y a la persona, pues siempre te va a servir al momento como de poder testificar que algo que lo que adquiriste es lo que te dijeron que es, ¿no? Pero también creo que como en toda pieza coleccionable, los certificados es algo que creo que debería de empezarse a introducir en el mercado, ¿no? El que tengas un documento que garantice que lo que tienes es real y es lo que dice que es, ¿no? Entonces, pues, creo que también, así como hace rato hablábamos también de cómo el coleccionista tiene que tener en cuenta cómo prestar sus piezas, también creo que tiene que tener en cuenta los mecanismos adecuados para darle el valor a lo que adquiere. Mira, en esta parte, mi papá conoció a un gran antropólogo, el maestro Franco, que le decía, en nuestro país, pues donde rasques, vas a encontrar piezas prehispánicas. El problema es que se empezaron a dar cuenta las personas, miembros de las comunidades indígenas, que era el mismo barro, que eran las mismas manos, que era la misma forma de construir o de hacer figuras prehispánicas. Entonces llegaban y le decían, oiga, mire, ¿cómo ve esta piececita olmeca? Y entonces este señor les decía, no, fíjate que no es de esa época, porque los oídos están perforados, ya es una perforación distinta, y les empezaba a explicar. Y a los 3 meses llegaba otra persona con un muñeco con lo que le habían dicho. Y entonces el señor Franco se dio cuenta, pues que pues no estaba bien que les enseñara cómo seguir reproduciendo, ¿no? Lo mismo a mí me pasó con una máscara. Llegaron y me ofrecieron una máscara negra del Solitario y me dicen, es que esta máscara fue la del Zika, con una etiqueta de Rodolfo López. Y yo les dije, ¿sabes qué? Esta máscara no puede ser del Zika al Solitario, porque el Zika el Solitario cuando luchaba como el Zika, no tenía dinero, era de Guadalajara. Venir a México o mandar pedir a México una máscara muy caro. Le dije, eso es imposible. Ah, bueno, está bien. Y a los 6 meses me la vuelven a llevar ya sin la etiqueta de Ramón. Entonces, la verdad, por ahí alguien la compró y siempre ha dicho que sí es la máscara del Zika. En realidad es que, lo que les decía, uno tiene que conocer, uno tiene que saber de la historia, uno tiene que, por ahí decía, hay que leernos de un día. Por eso es bien importante que la gente conozca de la historia de la lucha libre, porque eso les va a permitir no caer en errores.
nos encantaría seguir platicando. Vamos con la última. Ya para terminar, bueno, agradecer al Museo del Estanquillo que nos prestó este espacio, que confió en esta charla. Agradecer a todos los que hoy nos... agradecer que hoy nos acompañan todos, grandes coleccionistas, grandes conocedores, y ojalá esto sea un detonante para más charlas de este tipo, ¿no? Que creo que son bastante importantes y nos nutren de mucho conocimiento, sobre todo para también nuevas generaciones que estamos entrando a este tema de la lucha libre, y creo que pues siempre que el conocimiento se comparte se agradece. Pues agradecer también a Cris, agradecer también a Gerardo por aceptar esta propuesta de este conversatorio, más que conferencia, es un conversatorio, y bueno, pues siempre seguimos aprendiendo, ¿no? Y la lucha libre nos lleva y nos permite conocer gente muy valiosa, y pues que así siga siendo, ¿no? También Alguito que anduvo por acá, ya andamos con el tiempo un poquito apretado, pero bueno, también gracias por la confianza, y ojalá pues esté aquí para más charlas, ¿no? Entonces vámonos con la última pregunta, y pues agradecerle a todos y todas pues, su atención, su tiempo. Sí. Te conocí, antes que nada, como amigo. Llegué a venderte las cosas de mi papá porque bueno, estaba pasando por un momento muy difícil, y bueno, así se hizo que nos conociéramos. Llegué a venderte lo más valioso de mi papá, llegué llorando diciéndote que no las quería vender, no sabía a quién se las dejaba en ese momento, pero ahora sé que están con una gran persona. Sé que las cuidas demasiado, y si mi papá viviera, te daría las gracias. Y las gracias porque él adoraba la lucha libre, para él la lucha libre fue su vida. Se fue muy triste porque no se pudo despedir, pero sé que si él viviera, te daría las gracias porque sé que cada que expones las cosas, sé con qué orgullo, con qué emoción, que ha sido muy difícil en que podamos encontrar personas que nos ayuden o que puedas exponer las cosas, y cuando expones las cosas de mi papá, de verdad no sabes cómo me llenas, cómo recuerdo a mi papá, y cada que la sacamos que la sacas, que han ido a Japón, España, de verdad yo creo que mi papá seguiría diciéndote gracias porque has podido enseñar lo que para él fue su vida. Y ojalá, de verdad deseo, y ojalá puedas conseguir el que puedas poner el museo, porque sería un agasajo el que la gente viera todo lo que tienes, todo lo que tienes, porque de verdad la gente se quedaría embobada de ver, porque lo que pusiste en Monterrey fue poquito de lo que tienes, y es algo de verdad que yo siento que México se llenaría de una cultura que la gente no ha valorado. De verdad te deseo, y sé que eres no te lo digo casi siempre, pero te admiro como persona, como ser humano, y gracias por lo que le das a la lucha libre. Gracias a ti, y perdón si a veces el tiempo le dedico más a la colección que a otras cosas. Gracias. Muy buenas tardes a todos, Martín Elías, saludarles, gracias por permitirme comentar. Como dice Cristian, la lucha libre en México, como creo que todos estamos de acuerdo, la lucha libre en México es muy importante, es muy especial. Yo recuerdo una vez de niño que el primer gran recuerdo de lucha libre que tengo es el famoso guitarrazo de 100 caras, ¿no? Carrera de Jalisco, y la primera vez que entré a la Arena México ya fue a mis 22 años, ya con posibilidades económicas, y pasar enfrente del ring, tocarlo, sentirlo, fue de las mejores experiencias en mi vida, ¿no? Mi pregunta va un poco en base a lo que platicábamos hace rato de los costos de los equipos o de las máscaras, ¿no? Estamos de acuerdo que la lucha libre es popular, o que fue muy popular en México, ¿no? Y que fue, pues, si bien que mal, un entretenimiento de clases bajas, ¿no? Y ahora ya enfrentar costos de eventos estelares de 14,000, 10,000 en arenas grandes, en lugares importantes, la misma Arena México, boletos de 3,000, 4,000 pesos,
¿cómo afecta o cómo ven ustedes esta parte de la evolución de la lucha libre mexicana, ¿no? Arenas chicas también de 250, 300 pesos los boletos. Creo que también pues no muchos de México o muchos mexicanos no podemos pagarlo, ¿no? También en base a los costos de las máscaras, ¿no? Vas con un luchador y si a duras penas pagas 1,000 pesos para entrar a una arena, pues no tienes para pagar 100,000 pesos con un luchador, ¿no? En base a eso. Muchas gracias y felicidades por su producción. Gracias. Híjole, la verdad es una pregunta muy difícil y tienes toda la razón. La lucha libre se ha vuelto de élite. Ir a una función anticrimanía con costos de 8,000 pesos en la parte de abajo creo que es una locura y que los aficionados del Hueso Colorado no se lo merecen. Pero también depende de los promotores, depende de la gente que cuesta o que hace una función. Porque también es cierto que los luchadores ya también se volvieron carísimos. Pagar, no sé, 50, 60 mil pesos por una lucha de las estrellas de una empresa, creo que también es muchísimo dinero y por eso se elevan los costos. Pero también ahí yo me hago la pregunta, ¿es justo que el luchador también gane un sueldo que le alcance para vivir? También no es válido que un luchador vaya a una función por 50 pesos, que un luchador vaya por su torta y su refresco y que además pone en riesgo su vida cada que se suba al ring. Entonces hay que tener en cuenta que los luchadores no tienen un régimen de seguridad social. Ellos no se pueden jubilar, ellos no tienen ISSSTE, no tienen seguro social. Entonces también hay que valorar que cuando ellos se suben y a lo mejor salen con una fractura, nadie los va a apoyar. Tristemente no hay una autoridad, una dependencia que los pudiera apoyar y que les pudiera dar ese respaldo, decir, bueno, te pongo el ejemplo, en San Juan Pantitlán hace, ¿qué sería? 4 años se quedó ahí un chavo. Entonces, ¿quién le pagó su funeral? ¿Quién apoyó a su familia? Y pues no sé si gracias a Dios o no, porque no tenía hijos, no deja huérfanos, pero cuando falleció Oro, cuando falleció Silver King en Inglaterra, pues ellos, ahora sí que el golpe se lo llevaron ellos y su familia. Entonces creo que sí hay que valorar el esfuerzo y el sacrificio del luchador como deportista. También es cierto que ya muchas veces los luchadores no tienen la preparación o el conocimiento que antes se les exigía para que tuvieran una licencia. Ahorita de repente piensan que ya saben brincar cuerdas, que ya se saben dar volteretas para atrás y que eso es ser un luchador. Entonces, sí, tienes toda la razón, se ha vuelto la lucha libre un deporte también para élite, pero también podemos buscar otras opciones, otras arenas donde los costos de los boletos no son caros. Por ejemplo, y valga el anuncio, las funciones del Bandidos Gym con Big Lucha, no es caro el boleto y se dan unas grandes funciones. Entonces también uno como aficionado tiene que buscar otras opciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Para ojalá nos vemos pronto para otra. Gracias. De verdad, mil gracias por acompañarnos. Gracias.